Hola a todos y a todas, buenos días, buen domingo. Voy a esperar que se conecte Patricio Navia para comenzar. Vamos a tener un diálogo de media hora con Pato Navia, que es un gran politólogo, muy serio, de los mejores que hay a mi juicio en Chile y de los que conozco en América Latina. Y en esta mañana de domingo queremos hacer un diálogo sobre un vuelo con Patricio. Me dice experto en Instagram Live. Va a aparecer Patricio y vamos a comenzar con él, a quien quiero presentarles rápidamente para este diálogo sobre América Latina y Chile. Hola Patricio. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo Qué estás? gusto verte. Déjame presentarte de nuevo e introducir la idea que acordamos desarrollar. Patricio, Ya, una presentación corta más bien. siempre tú sabes que el arte de la televisión, de las comunicaciones, es repetir para que... Y no todo el mundo, el público no es siempre el mismo, aunque sean pocos, no Es siempre. verdad, es verdad. Patricio Navia es profesor, es investigador, es académica, lo dije, de dos universidades muy importantes, la NYU en Nueva York, obvio, y la Universidad Diego Portales. Ha escrito multiplicidad de libros, muy técnicos, yo he leído dos buenos, pero el resto son muy herméticos con sus amigos liberales, y yo soy su amigo progresista. Además ya lo he dicho, y vamos a hacerlo muy breve, es un gran amigo y un gran intelectual de lujo en América Latina, no solo en Chile. Yo soy Marco Enríquez, ya me conocen los que me siguen, y vamos a hacer ahora un programa de domingo en la mañana, por dos razones. Una, porque creemos que un pato que puede ser interesante abrir la conversación sobre experiencias comparadas por América Latina. Patricio conoce mucho y sigue de cerca, junto a otros investigadores, más de 12 países, con lo cual creo que vale la pena. Yo conozco al menos 9 bien, y vamos juntos a complementarnos, cosas que hacemos los dos en otras dimensiones de nuestras vidas muy periódicamente. Dicho esto, también, y esto a título personal, una crítica a la televisión, yo no la resisto, no la soporto, no la puedo ver, y por tanto quiero proponerles otro modo de hacerlo a través de Pato, y voy a estar leyendo, intercambiando televisión chilena, dije, ¿eh? No toda, pero... Entonces yo encuentro que en nuestro propio formato de debate político, domingos al mediodía. Vamos a estar máximo una hora, y dejo a Pato la palabra, leo mensajes y empezamos con las preguntas. Pato. No, solo un punto respecto a la televisión, ¿no? Una de las discusiones que se están dando en Estados Unidos también es que cuando uno llega a las tele, a los estudios, te maquillan, ¿no? Y las cosas que usan para el maquillaje no las limpian inmediatamente después de maquillarte, usan las mismas para maquillar gente después. Entonces la probabilidad de contagiarte con coronavirus cada vez que pasas por la sala de maquillaje es altísima. Así que ahí hay una razón adicional para no tener que ir a la televisión en estos días. Tema uno, y además yo creo que después vendrá algún día un verdadero debate sobre qué es lo que es conversar en televisión. Hay estudios que demuestran que en televisión chilena no se conversa, se opina. La conversación supone un ejercicio de reflexión, se conversa poco. Así que aquí vamos a conversar. Entonces vamos a pasar por América Latina, por varios países, experiencias comparadas. Quiero partir con, si te parece, Pato, con Alemania. Alemania es una economía, la número uno de Europa, es una economía que ya está hoy día normalizada, y si uno revisa qué hicieron bien y qué no hemos hecho bien en Chile, es interesante algunos elementos que yo considero para subrayar. Y guardando las tres consideraciones que hacen diferente a Alemania: su tamaño económico, su estructura política y su estructura social. Pero hay tres cosas que me parecen súper interesantes. Uno es la anticipación. Ellos apenas tuvieron 6 contagios, un muerto, inmediatamente se tomaron esto en serio, activaron un dispositivo a través de un instituto científico. A su vez, eso es muy interesante, prohibieron muy rápidamente el encuentro de 1000 personas y pasaron rápidamente a prohibir el encuentro de más de 2 personas. Implementaron rápidamente el cierre de las escuelas. Les pareció que lo primero era prohibir la escolaridad, y al lado de eso hicieron un paquete económico, y aquí Pato, que es más riguroso que yo en eso, me ayudará, de 750.000 millones de dólares. Pero eso ya tenían que menos de 100 contagios. O sea, la anticipación parece ser un tema muy importante, lo que le permitió a Alemania, además acompañado con millones y millones de test. Millones, estamos hablando. Se habla incluso de 5 millones de test. Están aspirando a hacerlos semanales algunos, en algunos momentos. O sea, es un esfuerzo distinto al de Chile. ¿Te parece prudente la comparación o completamente imprudente? Me parece prudente, pero es resultado de otras cosas también, ¿no? Alemania tiene una tremenda industria farmacéutica, produce remedios, tiene la capacidad de producir todo, desde las mascarillas hasta los test y potencialmente hasta la vacuna del coronavirus, capacidad que nosotros no tenemos. Entonces ahí hay una diferencia importante.
Y otra diferencia importante es que Alemania se ha hecho famosa por ser un país que gasta menos de lo que el Estado gasta menos de lo que le entra, ¿no? Y los alemanes ahorran, entonces sí estaban mejor preparados que nosotros, pero habiendo dicho eso, Alemania tomó esta amenaza de salud como se tienen que tomar las amenazas de salud. Si a ti te dicen que tienes células cancerígenas y que en una de esas esto puede ser un problema mayor después, si te quieres operar, tú puedes decir, no, pues vamos viendo cómo evolucionan esas células cancerígenas y en 6 meses más vengo y a lo mejor si no me acuerdo vuelvo en un año y en un año ya es demasiado tarde. O sea, creo que los alemanes lo que sí hicieron bien, dados estas otras cosas que habían hecho antes, fue tomar medidas rápidas y medidas concretas. También había una diferencia, y es que Alemania estaba en la mitad del invierno, nosotros estábamos terminando el verano y recién empezando el otoño y nos tocaba todavía el invierno, y eso planteaba un desafío todavía más grande porque la situación en invierno en Chile, siempre nuestro sistema de salud en invierno está bajo mucha presión y hay problemas respiratorios, en particular en Santiago, pero también en ciudades del sur de Chile, y por lo tanto sabíamos que esto iba a ser un problema todavía mayor en invierno, pero eso tal vez solo confirma tu propio argumento de que no hicimos lo que teníamos que hacer cuando lo teníamos que hacer. O sea, el presidente dio un par de entrevistas en febrero, en marzo, diciendo estamos preparados, aquí nos hemos venido preparando desde diciembre, estamos súper listos, no vamos a tener ningún problema. Y nuevamente parece que había un montón de letras chicas en esas promesas, en esos compromisos que hizo el presidente, porque aparentemente no estábamos tan bien preparados como dijo el presidente. O sea, parte de esto también fue la ilusión de que estábamos preparados cuando todo esto partió en marzo, cuando en realidad no lo estábamos tanto. Tú viajas harto y tienes que haberlo visto. Yo cuando entré al aeropuerto en Chile a fines de febrero y comienzos de marzo, ya me estaban tomando información, ya me estaban tomando la temperatura a comienzos de marzo, cosa que no pasaba en Estados Unidos. O sea, habían ciertos elementos de preparación, pero claramente estábamos menos preparados de lo que el presidente estaba diciendo que estábamos preparados. Yo estoy convencido que uno es más generoso con lo lejano que con lo cercano, entonces quiero ir a Nueva Zelanda, que es lejos, pero se parece más a Chile que a Alemania, geográficamente, e incluso se comparan como dos economías que estrategias parecidas de apertura, con modelos de desarrollo que a ratos, producto del desarrollo de los recursos naturales y el turismo, podrían o deberían parecerse más. ¿Qué hizo Nueva Zelanda para hablar después país por país de América Latina? Nueva Zelanda, al caso 6 de contagio, estaba revisando las cifras y los datos, cerró su frontera. Inmediatamente aplicó, y esto es interesante, un plan de compras masivas a China. No se acomplejó, reconoció rápidamente no tener los insumos y se puso a comprar con los chinos. Tuvo escasez farmacéutica en la mitad de la pandemia, del clímax, perdón, y avanzaron directo a comprar. Y tercero, me pareció interesante, que en lo económico no se acomplejaron con el tema del empleo. No le dijeron a sus vecinos y vecinas, mire, hay un fondo de cesantía, una parte. Resolvieron y subsidiaron directo a cualquiera que perdiera su trabajo con dinero, cosa que en Chile no se está haciendo. ¿Te parece que es comparable Nueva Zelanda con la estrategia chilena antes de que pasemos a América Latina? Bueno, hay un par de diferencias. Nueva Zelanda es una isla, por lo tanto se puede aislar de forma más fácil que Chile. Pero sí hay un punto importante ahí. Nueva Zelanda dijo que iba a hacer cosas y las hizo. Creo que parte del problema que tenemos en Chile, en particular con este presidente, es que los anuncios son anuncios que vienen con muchas letras chicas. Entonces, los anuncios eran mucho más rimbombantes que reales. Y lo que estamos leyendo, estuve leyendo precisamente ayer, después de nuestra conversación el viernes, y resulta que la cantidad de plata nueva, plata fresca que le está metiendo el gobierno a esta crisis en Chile es bastante inferior a lo que sugieren economistas responsables. O sea, tú tienes a José de Gregorio, que fue presidente del Banco Central, a Sebastián Edwards, que trabajó en el Banco Mundial y es un economista neoliberal de Chicago, y los dos te están diciendo, este gobierno no le está metiendo tanta plata como les debería meter. Y no vamos a decir que de Gregorio y Edwards son populistas irresponsables de izquierda, son más bien gente de derecha, de Gregorio abiertamente neoliberal. Entonces, y Edwards también. Entonces me parece que lo que sí hizo Nueva Zelanda es que dijeron, le vamos a meter plata a esto, y en Chile dijeron, le vamos a meter plata, pero en realidad no le estaban metiendo tanto. Y yo creo que eso es parte del problema. O sea, lo que empezó a pasar en marzo y lo que hizo que varios de nosotros estuviéramos un poco más tranquilos es que el gobierno dijo, mira, le vamos a meter todos los remedios a este paciente
que el paciente necesita y resulta que ahora cuando estamos viendo qué remedios le pusieron menos remedios y Exacto. algunos no eran tan remedios. Entonces tenemos ese problema. Pero adicionalmente creo que no podemos olvidarnos de que la gente en Chile tampoco se ha tomado muy en serio esto, ¿no? A lo mejor el gobierno tampoco se lo tomó tan en serio, porque si se lo hubiera tomado más en serio, le hubiera puesto todos los remedios. Pero la gente tampoco se está tomando esto en serio y eso es un problema que nos va a costar caro en términos de enfermedad, de personas enfermas y también en términos de muertes. Ahora, déjame, hay un matiz. Yo entiendo esta idea de que la gente no se ha tomado en serio esto, pero hay un correlato entre el poder adquisitivo y la seriedad con que te toman las cosas. Sí, Ah, sí, sin duda. da más necesidad de movilidad. O sea, se mueve más la gente que tiene que salir a buscar trabajo. Yo tengo compañeros de mi partido que son de economías precarias y han tenido que salir. O sea, yo soy Sí, testigo. pero no te digo Puente Alto o Maipú o La Pintana, te digo Vitacura, Las Condes, las partes de más dinero en Lo Barnechea. Lo Barnechea también tiene sectores populares, pero si en Vitacura y en Las Condes la gente sigue saliendo, ahí sabemos que hay mucha gente que no se toma esto en serio, pese a que en general no tiene tanta necesidad de salir. O sea, en conversación, yo no he salido hace 3 meses, pero en conversaciones con otra gente te dicen, oye, pero juntémonos a almorzar. Y digo, pero ¿dónde? Está todo cerrado, yo no he salido, no te voy a invitar a mi casa. Y te dicen, no, si hay algunos lugares abiertos, sí se puede. Y es como, pero tómate esto un poquito más en serio. O sea, es verdad, podemos hablar del gobierno, pero también tenemos que hablar un poco de la cultura. Yo creo que en Alemania y Nueva Zelanda la gente obedecía bastante más. Y eso tal vez se deba a que tienen un mejor contrato social, pero también se debe a que la gente, cuando el gobierno dice algo, le pone más atención. Y eso es importante. Esa es una debilidad que tenemos en América Latina que no podemos justificar. Tenemos que trabajar para corregir ese problema, porque mientras tengamos ese problema de que la gente no se toma en serio lo que dice el gobierno, este tipo de pandemias y este tipo de situaciones van a seguir generando mayores problemas en nuestra región que en otras. Claro, más, de hecho, a favor de lo que estás diciendo, leí, no recuerdo la fuente, es bien impactante que en Vitacura, en el barrio alto, solo la mitad ha cumplido. Y en el barrio más popular un 30%. No recuerdo, lo leí por ahí. Ale Banchieri te contradice, dice que bueno que lo presentaste de nuevo. Así que para que veas que los criterios televisivos funcionan. Estamos con Patricio Navia, por los que se están sumando, que es un politólogo, profesor, investigador, y estamos discutiendo, haciendo una especie, no quiero usar la palabra vuelo porque se parece al plan Cóndor, pero un vuelo por América Latina. Ya, yo partí por dos economías distintas, exitosas, Alemania y Nueva Zelanda, aleatoriamente, arbitrariamente. Ahora me gustaría ir por América Latina. Hablemos de un país desastroso, que es Brasil, y que yo aprendí junto a ti en Nueva York. Nunca me voy a olvidar una conversación de un tipo que tú me presentaste, que era un encargado de la cuenta América Latina para un gran fondo norteamericano. Y el tipo estábamos juntos en un café y no me olvidé nunca cuando él me dijo, mira Marco, déjate de... Yo le preguntaba por Perú, por Paraguay, me dijo, mira, tus preguntas están todas malas. Y era Brasil. Me dijo, me acuerdo del término en inglés, tú me corregirás, Brasil-centric. Me dijo, mira, América Latina es Brasil. Y nos estamos yendo, está hablando del 2013, 14, o sea, muchos años, 2012 puede haber sido. Y me dice, mira, Brasil es América Latina para nosotros. Entonces, ya que hay fuga de capitales, que hay una desconfianza en el mundo acerca del rol de América Latina frente a la pandemia. Hablemos de Brasil. ¿Por qué Brasil está tan mal, Pato? Yo tengo la hipótesis de que es un problema del liderazgo, de la institucionalidad y de la estructura social. ¿Qué podemos aprender en Brasil hacia Chile para que no nos pase lo de Brasil, que es hoy día creo está compitiendo por la medalla de plata en cantidad de muertos? Sí, medalla de plata y probablemente pronto por la medalla de oro. Y en Brasil, en vez de enfrentar el problema, lo están tratando de invisibilizar. Concuerdo contigo, es un problema de desigualdad. Brasil es una sociedad muy desigual. Es un problema de liderazgo del presidente Bolsonaro y es un problema de institucionalidad. En Brasil hay instituciones, hay un Estado, pero está asociado más bien a las Fuerzas Armadas, ¿no? La presencia de las Fuerzas Armadas en todo el país es lo que está detrás de este Estado, y necesitamos un Estado que sea más que solo regimientos. Eh, yo crecí en el sur de Chile, me acuerdo que en el sur de Chile, en cada pueblo, en cada ciudad medianamente chica, había un regimiento, y estaba en Temuco, y nos íbamos a Nueva Imperial y había regimiento, y en Lautaro había regimiento, y en Victoria había regimiento, y había regimiento por todas partes. Había también colegio y había posta o consultorio. O sea, el Estado tiene que ser mucho más que el ejército. Y en Brasil hay un Estado que es relativamente débil y que por lo tanto
si sumas, digo, es fuerte respecto a otros países de América Latina, pero insuficientemente fuerte respecto a su nivel de desarrollo. Y el liderazgo político se mezcla con eso. Ahora, para Brasil yo creo que hay un problema, además, más adelante, ¿no? Si la derecha está gobernando tan mal en Brasil, si lo están haciendo tan pero tan mal, y este es el primer gobierno de derecha en 16 años o en 14 años, entonces eso debilita la democracia hacia adelante. Lo que necesitamos en las democracias es que haya al menos dos con legitimidad y buenas posibilidades de gobernar. Entonces, mi preocupación para Brasil hacia adelante es que la derecha asociada con Bolsonaro no va a tener muchas opciones y por lo tanto los brasileños no van a tener muchas opciones de dónde escoger. Bolsonaro ha sido un presidente particularmente desastroso y creo que ha sido un error de la derecha en América Latina terminar apoyando a Bolsonaro o aparecer asociados con Bolsonaro, porque al final del día lo que esto representa es malo para la derecha de la región. Digo, Bolsonaro es como tu peor amigo, sí. Por muchos años la derecha tuvo que sacarse de encima el legado de la dictadura militar en varios países de la región. Ahora se volvieron a poner el poncho con Bolsonaro y les va a tomar mucho tiempo sacarse ese poncho. Aquí pone Constanza Jesús, Patricio es liberal pero creíble, como si fuera pero, te ponen pero creíble. Oye, pueden hacer preguntas, por favor. Nosotros vamos a pasar por América Latina, vamos a tratar, vamos a tratar de pasar por cada uno de los países. Para ver ¿tú qué sacarías de Brasil que no debemos repetir nosotros, básicamente, la polarización? Sí, yo creo que el presidente Bolsonaro ha minimizado la amenaza del problema y se ha concentrado en la economía, y para mí la economía es importante, para todos la economía es importante, pero precisamente porque queremos proteger la economía, tenemos que proteger a la gente que es parte de esta economía. Yo no estoy de acuerdo con estas cuarentenas demasiado prolongadas, porque al final la gente ya no les pone atención, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Perú. Llevan 2 meses en cuarentena, casi para 3 meses en cuarentena, y la gente pues ya se olvidó de la cuarentena y empezó a salir. Entonces la cuarentena tiene que ser una medida extrema que se toma en momentos extremos, pero me parece que en Brasil hay pocas cosas que aprender. Más bien todo lo que hizo Brasil es lo que no tenemos que hacer ahora. Con una salvedad, y la salvedad es que en Brasil, como es un estado federal, los gobernadores estaduales, algunos de ellos han tenido muy buen liderazgo, o sea, la capacidad de tomar decisiones a nivel local y buenas decisiones a nivel local creo que ha ayudado a algunos estados a responder mejor a la pandemia. Y eso es una lección para un país como Chile que es demasiado centralizado, demasiado unitario, ¿no? El ministro de Salud es el que toma las decisiones por lo que pasa en cada posta del país y eso me parece un poco excesivo. Hay que tener un cierto nivel de descentralización, pero creo que Chile en ese sentido es excesivo y ahí hay una lección que nos da Brasil. Nos están haciendo preguntas más por escrito, nos piden que hablemos, que discutamos nuestro argumento sobre conveniencia del proceso constituyente. De acuerdo, Francisco, pero déjame pasar a México, que me parece otro país controvertido. Eso lo dejamos otro día, ¿eh? Ah, eso claro. Otro día nos juntamos a hablar de proceso constituyente. Hacemos, sí, pero nos queda, yo creo que vale la pena la experiencia comparada. Mucha gente critica a Alberto Fernández y a Piñera por comparar. Tú sabes, mi corazón está con Alberto Fernández, pero el presidente de Chile es Piñera, y yo soy chileno, entonces tengo estas contradicciones. Pero yo creo que es un debate ocioso, Pato. Yo creo que comparar no es tradicional. Comparar con metodología, pero el ser humano, lo decía de nuevo Aristóteles, es un ser que imita. Y comparar es casi, ¿cómo decirlo para decirlo en términos de lenguaje simple? Con natural, es lo más natural, es inmanente a nuestro reflejo. Los niños imitan a sus padres, nosotros imitamos a otros, todos tenemos algún ídolo al que queremos emular para ser ciútico, pero la imitación y la comparación me parece fundamental para conversar. Si uno lo hace con contexto, o sea, yo comparé con Alemania, pero entiendo que lo dije al principio, es la economía número 1 de Europa, ¿no? Pero creo que comparar es riquísimo. Entonces me gustaría hablar de México ahora, que es la otra economía más potente del continente. A mi juicio, y aquí de nuevo yo tengo mucho conflicto de interés emocional y político, no económico, con México, porque solo quiero que le vaya bien a Andrés Manuel López Obrador, pero debo decir, en un espacio, lo voy a llamar académico para protegerme, de que no está fácil. A ver, dispara tú sobre México.
Sí, bueno, México tiene este problema de que el Estado en México ha sido históricamente débil, ¿no? Y el presidente ha concentrado mucho poder y como Andrés Manuel López Obrador no entendió la complejidad de este problema muy temprano, de hecho, como que negó la existencia de este problema, mostró unas tarjetitas diciendo que esas tarjetitas lo protegían, o sea, claramente no entendió la complejidad de este problema, la respuesta inicial de México no fue una buena respuesta. Pero un punto sobre la comparación. Yo creo que la comparación es súper importante. Y a mí me gusta, por ejemplo, que en Chile nos comparemos con los países OECD. Creo que es positivo, o sea, nos deberíamos comparar con países que se parecen más a nosotros, pero si nos queremos comparar con los mejores, me gusta compararme con los mejores y tratar de ser todavía mejor y compararnos para aprender, ¿no? Para decir, mira, estos lo están haciendo bien, debiésemos aprender de lo que lo están haciendo bien y cuando vemos resultados que no están tan buenos, debiésemos aprender también. Por eso que me parece tan importante por ejemplo, discutir lo que está pasando en México. En Chile el gobierno sí apareció comprometido con la lucha o, digamos, con combatir el coronavirus. Pero me parece que la diferencia con México, y ahí México tiene una ventaja sobre Chile, es que la gente en México cree mucho más en su presidente. Y eso creo que ha sido dañino para México ahora porque el presidente no dio las señales correctas. En Chile, el presidente Piñera dio las señales correctas, pero la gente no le cree. Entonces, mucha gente razonable en Chile estaba diciendo Piñera miente sobre el coronavirus porque en realidad quiere parar la protesta pacífica. O sea, ese quiebre de confianza entre el presidente y la gente le termina haciendo daño. Se parece un poquito al cuento de Pedrito y el Lobo. Si tú mientes mucho en el poder y después dices algo que es cierto, y la gente igual no te va a creer, pero efectivamente va a ser el lobo que viene. Entonces, creo que el problema que ha tenido el presidente Piñera es que como la gente no le cree, porque el presidente Piñera ha mentido mucho antes, ahora que advierte que hay un problema de verdad y le dice a la gente quédense en su casa, la gente no le cree y no se queda en su casa. Pero Pato, a mí me gusta el juego y lo rápido que eres, pero ahí tengo una diferencia. Tú dices, el problema de Piñera es que dio las señales correctas. Yo el problema es que no dio las señales correctas. O sea, el anuncio, me lata ser muy retórico, muy militante, pero la nueva normalidad, el retorno seguro, la inauguración del mall, no es una... No, pero de acuerdo, pero eso fue en abril, ¿no? Pero cuando empezó a decir estas cosas, este es un problema grande que se viene, o sea, dijo hay que tener cuidado, pero dijo dos cosas que además parecieron que no fueron ciertas, ¿no? Una, nosotros como gobierno estamos preparados y vamos a tenerlo todo listo. Y pues eso no fue cierto porque ya van 3 semanas de que anunciaron las cajas y las cajas de alimentos todavía no llegan a la gente. Ojalá, espero que nadie haya esperado en su casa sin ir a comprar como sea, a la tienda o al supermercado algo de alimento, porque pues 3 semanas después se van a haber quedado sin comida. Entonces, el gobierno no estaba preparado. Esa fue como la primera mentira. La segunda mentira importante, creo, es que el gobierno dijo, vamos a tener, toda la gente que lo necesite va a tener respiradores. Entonces, como que había un exceso de confianza por parte de la gente diciendo, un poco como cuando vas en el avión y el piloto te dice, vamos a enfrentar alguna turbulencia, pero en realidad no se preocupen que no va a pasar nada. Si el piloto dice eso, la gente igual se para y va al baño y no le pone atención. El piloto lo que te dice es, hay una turbulencia, voy a poner la luz de los cinturones de seguridad y nadie se para ir al baño, y punto. Aunque en el fondo todos sabemos que a lo mejor no va a pasar nada, el piloto tiene que ser lo suficientemente claro para decir, esto va muy en serio. Y da la impresión de que ese mensaje no le llegó muy bien a la gente en Chile. Dice aquí, Nata Cori, gracias por estos espacios de discusión. Tomás Díaz saluda, dice Nata Cori, también dice, ojo con las comparaciones porque las variables y contextos son diferentes. Francisco, Sí, claro. Argentina debía avanzar hacia el dólar, vamos a hablar de Argentina. En Chile partimos bien, pero soltaron las medidas y nos fuimos a negro. Ilia Valentina, existió en el empresariado una esperanza genuina de que todo estaría bien. En fin, aquí hay mucho mensaje. A ver, pasemos si quieres a la tercera economía más importante y después nos vamos por economías más pequeñas, no porque sean menos importantes, pero vámonos. Yo creo en México, yo sí creo que México está enfrentando un momento de sinceramiento. En estos días México ha tenido que reconocer que los muertos son mucho más y lo que cuesta, Pato, a mí me pasa, y por eso soy tan crítico del periodismo, pero también de cómo yo leo los diarios, porque los leo en desorden, no los leo con método, porque los desprecio en general, no todos. Pero, por ejemplo, en Río de Janeiro están reabriendo, el Estado está saliendo de la cuarentena, y en México, y ya está el presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo giras. Sin embargo, están en el pic de eso. Y ahí uno empieza
yo no entiendo por qué la gente no se interesa en la política exterior, porque uno lo que recibe es tan disperso. ¿Tú crees que Brasil y México están saliendo de la pandemia? No, bueno, hay un problema también del clima, ¿no? México está mucho más pegado a Estados Unidos, entonces si Estados Unidos empieza a salir de la pandemia, México va a sentir que ellos también están saliendo de la pandemia. Entonces México está más anclado a Estados Unidos y después vamos a ver si hay algún rebrote o algo así. Yo no he visto los datos de México en la última semana para ver los casos positivos y cómo evoluciona la cantidad de muertes, si sigue alto o si va en aumento. He mirado un poco más los casos de Chile. Y de nuevo, aquí el problema de la comparación es que no todos los datos son igualmente confiables, no todos los datos están reflejando lo mismo, no hacen la misma cantidad de test en todos los países, el número, el criterio para contar a los muertos no es el mismo en todos los países, entonces ir comparando parece un poco más difícil, pero mi lectura, digamos, más superficial sobre México es que si Estados Unidos dice que va saliendo de la pandemia, la economía mexicana, que está tan pegada a la economía estadounidense, también va a sentir que está empezando a salir de la pandemia. Después de todo, casi todas las exportaciones de México van a Estados Unidos. Ahora, sin embargo, de todas maneras, sobre las cifras estoy de acuerdo contigo, cuesta leerlas porque las estadísticas permiten mucha interpretación. Es cierto también que lo de las muertes es bien irrefutable. O sea, la cantidad de muertos, a mí me parece al final, lo de los test, yo lo discuto porque depende cuáles son los elementos que defines para hacer un test. Y Claro. esos son los tests. Sí me parece, y los tiempos en que llega, entre que haces el test y publicas el resultado, en Chile ha pasado 2 semanas en algunos casos. Yo creo que más allá de la bronca que yo le tengo muy dura a la falta de apego a la verdad del gobierno, el dato más indiscutible es la muerte. Los muertos no los puedes esconder. Un poco lo que pasó con Lenín Moreno en Ecuador. Estaban los videos con los muertos en la calle, que eran inexplicables. A mí me parece que las muertes sí deberíamos, para hablar de países, es la muerte, más que el contacto. ¿Te parece a ti que los muertos es como la mejor manera? Es irrefutable. Sí, y ahí vamos a saber este dato de Eduardo Engel que sacó el fin de semana de los muertos en exceso, me parece importante, ¿no? En Chile tienes como más de 1.000 muertos en exceso, o sea, a lo mejor el número de muertes en Chile es casi el doble de lo que tenemos ahora y después empezaremos a ver qué es lo que pasa en otros países. El Wall Street Journal, el Financial Times, incluso el Economist, están tratando de contar los muertos en exceso en distintos países y ahí vamos a ver de verdad qué tan bien y qué tan mal le fue a cada país. En ese criterio, en México creo que le va a ir relativamente mal, pero acordémonos que México es un país bastante violento, donde hay muchos homicidios por año. Entonces, esto de ver muertos en la calle en México se ha hecho casi una costumbre. Y eso también demuestra el nivel de tolerancia que tienen los países ante las muertes de los ciudadanos. O sea, en América Central, donde hay tantos asesinatos, que muera gente por coronavirus tampoco es tan terrible. La tolerancia a ver muertos en la calle es mucho menor en países como Chile. Incluso un mexicano me decía ayer de que para ellos la muerte, incluso hay una fiesta, o sea, ellos tienen una cultura mucho más relacionada a este tema y efectivamente. Aprovecho de saludar a Pipo Gumucio, que es un sobrino mío, que bueno que le interese esto a Pipo, y a Magdalena Garretón, que es la hija del futuro Premio Nacional de Derechos Humanos, que apoyamos muchos y muchas. Aquí a mí el Estado no me ayuda nada, mi ingreso proviene del Fondo Cesantía, Tamara Casado, y créeme que como trans es duro vivir en Chile, no lo dudo. Le dejé un mensaje en Más Unido, no lo he podido leer, pero si no está acá. En fin, aquí ahí siguen los mensajes. Hablemos de Argentina, donde yo ahí sí que tengo un mega conflicto de interés, porque soy muy amigo del presidente y colaboró con el Grupo de Puebla que fundamos juntos. Me da impresiones que la estrategia de Alberto, le digo Alberto porque le dicen Alberto en Argentina, la estrategia de Alberto Fernández, presidente argentino, ha sido, como abogado penalista que es, a mi juicio, entender que lo primero es la vida, que es el bien jurídico más importante, y desde el derecho creo que aplicó un criterio que yo comparto, y es que la salud, sinónimo vida, es lo único que hay que proteger, y él aplicó una cuarentena, de hecho leí en BBC, no sé si es cierto, la más larga del mundo al día de hoy. Y empezó en marzo, recuerdo perfectamente, un 15 por ahí de marzo, y hiperreaccionó, y no ha aflojado. Y está dando recién lo que en Chile ya tenemos nosotros, que son permisos por internet para como 9, 12 variables, pasear perros, etc. Es un Estado federal. El federalismo argentino es un federalismo muy distinto al brasilero, porque los gobernadores argentinos dependen del presupuesto que finalmente transfiere el presidente argentino. Mi impresión es que la estrategia de Alberto Fernández es la correcta. Ha bajado las encuestas de un 81 a un 70% de popularidad, sigue siendo muy alta. La adhesión de la derecha sensata, encabezada por el alcalde de la ciudad, jefe de la ciudad de Larreta,
junto al gobernador de la provincia más importante, que tiene 19 millones de habitantes, provincia, que es Kicillof, está funcionando, a mi juicio, hay una cohesión, una estrategia. Tú que eres menos comprometido que yo con Alberto Fernández y que juega más neutro que yo, ¿cuáles serían, qué ves de Argentina? Yo veo bien el proceso argentino con una economía cuya producción es muy potente, pero que hoy día está evidentemente producto del confinamiento muy afectada. Sí, yo creo que el presidente tiene un liderazgo, está en su luna de miel, eso le ayuda también a tener un poco más de credibilidad y está efectivamente hipotecando un poco el desarrollo económico futuro, pero ya veremos cómo eso viene después. O sea, creo que lo que le está apostando Fernández es a decir, mira, si salimos bien de esta, es casi como ganar el mundial, ¿no? Si salimos bien de esta con pocas muertes, entonces la gente va a creer mucho más en Argentina y eso nos va a ayudar a recuperar mucho más rápido después. Es una estrategia riesgosa, pero hasta ahora le ha estado funcionando. El problema en todo caso en Argentina de esta cuarentena tan larga es que el nivel de adhesión a la cuarentena ha ido en descenso, en particular en los sectores más populares, y eso también es un problema importante. Ahora, como Argentina es un país federal, como está bastante más descentralizado en esas cosas que en Chile, en términos de la relación con la gente, la plata la controla el gobierno central, pero las relaciones, las redes desde abajo están mucho más descentralizadas, entonces creo que tiene más espacio también para tener un poco más de margen para hacer cosas distintas en distintos estados. A mí, una de las preocupaciones que tengo sobre Chile es que todas las decisiones se toman en Santiago, en La Moneda y en el Ministerio de Salud, cuando en realidad algunas decisiones se deberían tomar más bien a nivel local. Hay zonas que están un poco más aisladas, que están un poco más alejadas, donde las dinámicas podrían darse de forma distinta, pero en Chile siempre pensamos con esta lógica de que el mismo tamaño le aplica a todas las zonas del país, y me parece que eso no corresponde. Yo estoy a favor de un federalismo moderado para Chile, ¿tú también? Sí, sí, sin duda. Oye, Pato, Digo, en Estados Unidos, por ejemplo, que ya había gente que estaba pidiendo que habláramos de Estados Unidos, una de las grandes ventajas de Estados Unidos es que no hay una policía nacional. Entonces, como tienes policías locales, algunas policías funcionan mucho mejor que otras y las relaciones con la comunidad en algunos lugares son mucho mejores que en otras. Y mejor todavía, las reformas a la policía que van haciendo de distinto tipo en distintas partes, podemos ver si funcionan o no. Estados Unidos tiene un montón de laboratorios. Los 50 estados son sus distintos laboratorios, ciudades grandes y ciudades medianas han hecho cosas que sí funcionan y han hecho otras cosas que no funcionan y que luego se terminan de abandonar. Entonces, esa ventaja, esa flexibilidad que te da tener un federalismo no gradual, o sea, siempre avanzando gradualmente en esa dirección, creo que te ayuda también a enfrentar mejor los problemas. Para cerrar Argentina, ya nos estamos acercando a Chile. Hay preguntas, ahí Tomás Díaz pregunta que Pato cuente cómo ve lo que hace Estados Unidos en pandemia. Felipe dice que por qué no hablamos de las cifras, cómo mienten las cifras en Argentina. Nata Cori dice, existe una tendencia de ocultar las cifras reales de cada país. Buen espacio, Rodrigo dice, ¿qué opinión tiene Patricio del aporte e intervención del sector privado en la pandemia en Chile? Vamos a entrar a Chile ahora, pero antes me gustaría cerrar, el tema argentino. El turismo chileno, que en realidad tiene dos tipos, el interno y el externo, el relevante es el interno en Chile. Esa es la verdad. Hasta hace poco la cifra eran 9 millones de pasajeros, de turistas, que son la gente de Linares que va a Calama, en la minería en realidad, la agricultura, la minería, el salmón, la madera. El turismo externo, en realidad en Chile tiene un nombre, Argentina. Son los argentinos los que hacen turismo. Entonces, que le vaya bien a Argentina es muy importante para lo que se llama la exportación, puesto que el turismo participa del modelo exportador de Chile, porque son divisas que entran por los turistas. A mí me parece fundamental que hablemos de Argentina, no por mi amistad con Alberto, sino porque es clave para Chile y tenemos una de las fronteras más largas del mundo. A tu juicio, ¿en qué pueden hacer Chile y Argentina hoy para ayudarse mutuamente en este campo? Sí, bueno, no sé, pero tienen que conversar un poco más los países. Yo llegué a Estados Unidos a vivir el año 87 y me acuerdo que el 87 todavía habían bastantes tensiones con México. Después se formó el Acuerdo de Libre Comercio la relación de México y Estados Unidos es una relación de interdependencia. Si le va mal a México, le va mal a Estados Unidos. Si le va bien a Estados Unidos, le va bien a México. Que ha tenido algunos costos. El narcotráfico, por ejemplo, y la llegada de toda la cocaína por México a Estados Unidos ha sido también uno de esos costos. Pero bueno, el camino ahí yo creo que es avanzar gradualmente hacia la legalización. Pero lo que quiero decir con esto
es que mientras Europa formó la Unión Europea, mientras Estados Unidos, México y Canadá crearon esa zona de cooperación, en Chile todavía seguimos hablando, cuando yo era chico y crecí en Temuco, cruzar al otro lado era difícil y en invierno no se podía porque el camino no estaba ni pavimentado. Ahora hay caminos pavimentados, pero de nuevo, el comercio con los vecinos es central, es esencial para poder desarrollarse y crecer. La interacción que tenemos con nuestros vecinos es fundamental. Debiese haber muchos más chilenos en Argentina, muchos más argentinos en Chile, muchos más bolivianos en Chile. O sea, no tiene ningún sentido que Chile no tenga relaciones diplomáticas a nivel de embajador con Bolivia. Los problemas que tenemos históricamente con Perú, que han ido mejorando, pero todavía, digo, Chile y Perú han ido mejorando a una velocidad que hace que la mejora, por ejemplo, entre Francia y Alemania nos vaya dejando muy, muy atrás. O sea, tenemos que avanzar con mucha más rapidez para integrarnos con Argentina en un montón de dimensiones, no es solo turismo, es comercio, educación. Los títulos en Chile, por ejemplo, debiesen ser automáticamente reconocidos en Argentina, como los títulos en Argentina automáticamente reconocidos en Chile. O sea, si tú y yo algo tenemos que compartimos 100%, es que la integración regional es fundamental y tú probablemente eso lo aprendiste en tu exilio en Europa, eso yo lo aprendí en Estados Unidos, que la integración es esencial, es fundamental. Estados Unidos se fortalece cuando llega gente de otros países y en el intercambio que tiene con otros países. Aquí en Chile a veces pensamos que nosotros podemos ser un país OSD y olvidarnos de América Latina. Nosotros nunca vamos a ser desarrollados si el resto de América Latina tampoco lo es. O sea, para que nosotros salgamos del hoyo tenemos que salir de este hoyo todos juntos y para eso tenemos que desarrollarnos mucho más con nuestros vecinos. Una vez tú y yo estuvimos en Bolivia, me acuerdo bien, y Claro. llegar a Bolivia fue una odisea, era difícil llegar a Bolivia y además éramos como unos poquitos chilenos entrando a Bolivia y la gente nos miraba así como, ¿quiénes son estos chilenos? Somos países vecinos, o sea, ya olvídate hermanos o no hermanos, somos países vecinos que debiésemos tener un montón de interacción. Y me da la impresión de que la relación entre distintos países de América Latina se parece un poco a la relación de la Guerra Fría entre los países del occidente y del oriente. Hay como un muro, o bien la relación que ahora existe entre Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, la frontera entre Chile y Perú me recuerda un poco la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur, campos minados que no se pueden cruzar. O sea, Bueno, esta idea en Europa, cuando pasas de un lugar a otro, pasas como si pasaras de Rancagua a Santiago. O sea, ni siquiera te revisan el pasaporte. Y en Chile todavía seguimos con esa mentalidad de Guerra Fría que termina haciéndonos daño a nosotros. O sea, esto es como el barrio. Si nuestro barrio está mal, nosotros no sacamos nada con tener la mejor casa del barrio. El barrio tiene que ser bueno. así es, vamos a ir como dicen algunos periodistas de otros países, la Chile, creen que lo feminizan, vamos a ir a la Chile y dice, Rodrigo dice, buen espacio, ¿qué opinión tiene Patricio del aporte de la intervención del sector privado a la pandemia en Chile? Robinson dice, bien Marco, con este tipo de invitados, continúa con intelectuales y personas de la ciencia. ¿Por qué no con otros líderes políticos? Yo respondo, Robinson, ¿sabes qué pasa? Que yo fui candidato y creo que los políticos, y no me parece mal, pero buscan votos. Y que creo que Pato no busca votos, busca intercambiar y creo que es mejor tener a ratos, por momentos de la vida, es bueno conversar con gente que no está solo en el legítimo utilitarismo digital. Fernanda Cornejo, a quien conocemos tú y yo, que es alumna tuya e hija mía, dice, ¿qué pasará si, está toda la familia aquí, si todos los países empiezan a bajar sus contagios, pero Brasil y México no? Las políticas de apertura de fronteras se deben coordinar, ¿no? Claro, eso es lo que acabamos de... Salón Guillermo, que es un gran peluquero, y dice, el gobierno tiene bloqueada la posibilidad de cuarentena para Valparaíso, a pesar de las cifras de contagio. Christopher Vega, colaboración versus competencia, recomiendan, etcétera, etcétera. Oye, yo respecto de Chile, para ir cerrando, para que nos detengamos, creo que Chile, y esto es lo que yo tengo una intuición, no tengo evidencia para eso, creo que Piñera es un hombre que le gusta el mundo, para hacer negocios, y que le gusta el mundo para el turismo, y no quiero ser prejuicioso en exceso, porque no lo conozco en ese plano, pero creo que a Piñera le gusta el mundo. Y creo que Sebastián Piñera, previo al movimiento social, al llamado estallido social, había logrado instalarse en un continente decadente, América Latina, como un interlocutor en la barbarie de Lenín Moreno, la guerra, por decirlo así, la guerra política de Colombia con Duque empantanado, Bolsonaro haciendo locuras, Abdo en una cierta irrelevancia en Paraguay. Piñera había logrado. Eso se derrumba post G7 en su presencia, se vuelve mensajero, recordemos, como si fuera hace 10 años atrás, los incendios del Amazonas, que eran de septiembre del 2019,
Y Piñera cae, pero ahí había expresado él su hambre de conquistar un prestigio internacional. Mi impresión es que en la pandemia juega un rol, no tengo evidencia, es una afirmación riesgosa, que Piñera quiso hacer algo original en Chile. Yo creo que él dijo, yo no voy a hacer nada de lo que hace Alberto Fernández, porque Chile tiene que ser, y tiene que tener su identidad. Y creo que él se peleó, no con la ciencia, y en eso concuerdo contigo, pero sí creo con la experiencia. Creo que él no estuvo de acuerdo en usar la experiencia comparada, porque la experiencia comparada, Pato, demostraba que la cuarentena total garantiza disminuir hasta un 80% el contagio. Yo que soy muy crítico de Piñera, creo que su búsqueda de originalidad, que lo hace original a él en sus errores, aquí le pasó una mala cuenta. Sí, puede ser. O sea, podemos dedicarle otro programa un día a hablar de Piñera. Pero me parece que había que dar una respuesta regional, en parte porque el resto del mundo mira como una región. O sea, la semana pasada yo hablaba con algunos colegas de la Universidad de Nueva York que me decían, oye, la cosa está muy terrible allá en Sudamérica, mira lo de Brasil, es terrible. Y yo ya llevo mucho tiempo en Estados Unidos, tratar de explicar de que Chile es un país distinto simplemente no funciona, porque la cosa está mal en América Latina y en particular en Sudamérica, por lo tanto está mal en Chile también. Entonces, digo, nuestro problema ahí está en que toda la región tiene que salir bien de esto, o si no toda la región va a salir mal. Y creo que ahí claramente el gobierno de Chile equivocó la estrategia, pero la equivocó mal desde un comienzo, ¿no? Yo fui muy crítico de Piñera cuando fue a Colombia a tratar de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro con un concierto. Yo soy muy crítico de Nicolás Maduro, pero me parece que ese no era el camino ni la forma correcta de hacerlo. Y demostró un poco que Piñera tampoco conocía muy bien lo que pasaba en Venezuela, ni conocía muy bien la historia de América Latina. Entonces, a veces mi crítica a Piñera es que Piñera entiende el mundo, le preocupa el mundo, pero lo entiende de forma más o menos superficial. No entiende estas complejidades mayores que tienen en las distintas culturas. Y para entender bien los países los tienes que conocer muy bien. O sea, mi crítica constante a la élite chilena es que no conoce Bolivia, que no conoce Perú bien, que no conoce Argentina bien. Yo nací en Perú y de chiquitito ya aprendí mucho de historia de Perú y siempre le he puesto mucha atención a Perú. Pero yo leo diarios de otros países con mucha regularidad, o sea, no es que lea las noticias internacionales del Mercurio, no, leo diarios de otros países porque me importa mucho lo que está pasando en otros países y percibo que en particular la derecha en Chile es muy desconocedora de las dinámicas que pasan en otros países y tienden a simplificar mucho lo que pasa en otros países. O sea, lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, lo que ha pasado en Uruguay, para que esto no parezca como de izquierda o de derecha, te muestra que esos países que están irónicamente más incorporados al mundo de lo que estamos nosotros, pese a que Argentina está aislado en términos de comercio y mucho tiempo estuvo aislado en términos financieros, los argentinos miran mucho más el mundo y se sienten mucho más como parte del mundo que nosotros los chilenos. Y creo que cuando tenemos un proceso tan mundial, de tanta globalización como una pandemia, al final eso hace que terminemos como chilenos pagando costos, porque queremos, así, no sé, hacer algo totalmente distinto cuando hay algunos caminos que son mejores que otros Pato, y que ya han sido probados. yo aprovecho de saludar a Mabel Salazar desde Noruega, que cuenta que incluso post pandemia el gobierno sigue ayudando. Desde Rusia hay gente, desde Paraguay, desde Argentina. Dice Marco Muñoz, lo leo, que lo disfruto, que Pato nadie hable más con Marco que con Piñera. Bien, buen consejo. Oye, no, yo te leí un tweet, Pato, que son muy duros y me gustan, y lo disfruto porque creo que eres creativo y muchas veces muy pertinente, y has criticado mucho a la oposición, y a mí también en privado, me lo has dicho, y creo que no hay problema en transparentarlo, en que aparecemos obsesionados con Piñera, y que solo hablamos de él, y acabas de hacer una ironía que la encontré muy fina diciendo, hagamos un programa sobre Piñera cuando quieras, pero ahora no. Yo tengo una diferencia contigo, y creo que es bueno debatirla. Yo entiendo tu punto, no se puede hablar de un presidente, de algún modo Piñera es parte del pasado. Yo te diría, no, por dos razones. Creo que en una monarquía como la chilena, donde el poder está tan concentrado, como tú mismo lo establecías, hablar de Piñera es hablar de las propuestas, porque Piñera, a mi juicio, esa es la segunda, una es teórica y la segunda es empírica. Piñera, yo que lo conozco porque he competido contra él y transparento que mi abuela era la mejor amiga, una de las mejores amigas de su mamá, y que los Piñera, con mi familia materna, son familias muy cercanas en términos históricos. Piñera es un tipo que funciona bajo presión, Pato. Todos tenemos distintas reacciones frente a la dificultad.
Yo, por ejemplo, en la dificultad me paralizo a veces, y hay otros que al revés crecen, y a veces yo en la dificultad crezco, pero hay momentos en que me paralizo. Yo creo que Piñera en la dificultad trabaja mejor que con la comodidad. O sea, Piñera en la comodidad, como ocurrió, y ahí termino, cuando en medio de la pandemia, con la cuarentena recién instalada, va y se saca una foto en Plaza Italia. No quiero aprovechar la polémica, digo que está el reflejo. El tipo dijo, después de que estuve 4 meses arrinconado, digámoslo elegantemente, humillado en la opinión pública, con 6% de popularidad, me bajo del auto, ya no hay nadie, me saco una foto en la Plaza de la Dignidad, la tuiteo, no recuerdo si la tuiteó él, pero la hago pública y demuestro que en realidad acá estoy. Y creo que él, eso refleja que él en la comodidad se vuelve frívolo, irresponsable, voy a decir algo que me hago responsable yo, mitómano, se excede y afecta la vida de los chilenos. Y creo que hablar de Piñera es también una manera de proponer, Pato, porque este presidente tiene mucho poder. Claro, está en la parte final de su mandato, pero en medio de la pandemia que va al alza. Entonces creo que hablar de Piñera es proponer, porque creo que hay que presionar. Y al día digo algo, no estoy de acuerdo con el acuerdo que están haciendo ahora. Creo que el contenido solo económico y social no es suficiente. Piñera es garante del Estado de Derecho y hay que exigirle garantías políticas a Piñera para un acuerdo nacional. ¿Qué opinas tú respecto de esta idea de la obsesión de la oposición, que te la he leído y me la has criticado a mí también, de que somos unos Piñera maníacos? Sí, yo creo que hay algo de eso. O sea, aparte de la oposición creía que podían sacar a Piñera del poder después del estallido social en octubre y como que quedaron atrapados en esa estrategia. Ahora, efectivamente Piñera es el presidente, por lo tanto corresponde criticar más a Piñera que criticar más a la oposición. O sea, uno, digo, Piñera es el que está jugando en la cancha y él ganó la elección y tiene que responder ante ese electorado que lo escogió. Dos puntos sobre Piñera y uno sobre el acuerdo, como para ir terminando. El primer punto sobre Piñera, estoy de acuerdo contigo, creo que él funciona mucho mejor con presión, pero creo, y este es el segundo punto, que Piñera no es un buen manager, no es un buen líder de equipos, no es un buen CEO en ese sentido. Piñera entiende los problemas y trata de suponer soluciones o encontrar soluciones, pero no toma en cuenta las fortalezas y las debilidades de la gente que trabaja con él. Por eso creo que Piñera termina rodeándose de pura gente que piensa como él y actúa como él. O sea, Piñera no entiende que la diversidad tiene un valor. Y entonces si Piñera trabaja 20 horas al día y piensa relativamente rápido y hace las cosas relativamente rápido, cree que todos deberían hacerlo así. Por eso le funcionó mucho mejor el rescate de los mineros en Atacama que esta pandemia. Esta pandemia supone un tipo de liderazgo que sea convocante, que haga que la gente se sume con todas sus fuerzas y sus energías detrás de Piñera. Pero, por ejemplo, tú no ves a los funcionarios públicos sumados en una causa común. O sea, esto no es Churchill diciendo, cuando le dicen vamos a perder la guerra, Churchill responde y dice, no, esta es nuestra mejor hora. O sea, todos vamos a ir juntos, detrás de una sola causa. Piñera no tiene esa capacidad de convocar porque es un líder que diseña cosas, pero que no es capaz de implementarlas bien. Y creo que ese es o sea, Piñera sería mucho mejor arquitecto que constructor, porque para ser constructor tienes que estar trabajando con la gente que está construyendo la casa, no solo pensarla en abstracto. Entonces Piñera al final piensa que él puede solucionar todos los problemas y termina opinando de todo y creyendo que él tiene todas las soluciones. Y respecto al acuerdo, me parece que el acuerdo refleja, y podemos hablar de esto otro día, lo fallido del acuerdo de noviembre, ¿no? Del acuerdo por una nueva constitución y por la paz social. Porque si 3 meses o 6 meses después de un acuerdo tienes que hacer otro acuerdo, es porque el primer acuerdo en realidad no capturaba la esencia de lo que querías abordar. Entonces, me da la impresión de que Piñera usa esta lógica de los acuerdos simplemente como para estar en una mejor posición de negociación y no porque realmente quiera entrar a un acuerdo, y eso hace que la oposición tampoco le crea mucho. O sea que hay un problema de credibilidad. Cuando Lagos convocó a un acuerdo, la oposición sí le creyó y por eso se llegó a este gran acuerdo con Longueira, que eventualmente también terminó con un paquete de reformas constitucionales bastante importante. Pero para que haya acuerdos, yo te tengo que creer a ti y tú me tienes que creer a mí. Y es difícil que un presidente que no tiene credibilidad pueda creíblemente convocar ese tipo de acuerdos. Completamente, totalmente de acuerdo en eso y además te robo ideas, ¿sabes? Escucho, porque nosotros estamos llamados en estos días a participar y con una posición
propositiva, valga la redundancia, sobre el famoso acuerdo. Pato, interesante como hay más interés en lo nacional que en lo internacional. Estaba viendo la cantidad. Siempre, siempre. En todos los países siempre importa más lo que pasa en el país que lo que pasa afuera. Así es, así es. Solo que yo tengo una diferencia, que creo que igual que tú, que el destino de Chile y de América Latina, como nunca en los últimos 10 años, ya no depende de nosotros. Dependemos mucho más de lo que pasa en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una discusión teórica y práctica también. Saludo a los chilenos que están fuera de Chile, habían hartos, habían extranjeras y extranjeros que algunos los conozco. Bienvenidos a este debate, lo vamos a repetir y estamos desarrollando este músculo de intercambio de ideas con Patricio Navia. Un beso, un abrazo y gracias, Pato. Vale, que estés muy bien, nos vemos. Chao. Chao, chao. Aquí finalizaré acá, yo me equivoqué. Ya salgo, ya salgo.